privilegio grande estar en la casa de Dios. Ya nuestros hermanos regresaron, nuestros hermanos pastores, así que qué lindo, ya vamos a estar más en la iglesia. Estamos juntos ya en la casa de Dios. Así que hemos venido dispuestos, hemos traído nuestras Biblias. Amén. Bueno, entonces venimos preparados para no solamente para escuchar, sino para poner en práctica lo que Dios nos conceda aprender en esta noche. El tema, ya sabemos, es evangelismo, y yo sé que es un tema que debería ser tan fácil para todos nosotros, muy práctico, pero creo que se nos hace bastante difícil, porque como iglesia del Señor deberíamos de saber muy bien que este es uno de las responsabilidades desde que fuimos llamados por el Señor Jesucristo. Si nosotros echamos un vistazo en las Sagradas Escrituras, en todos los que fueron llamados, Mateo y todos los apóstoles que fueron llamados, todos ellos sabían para qué el Señor los había llamado. Pero antes de todo, yo quiero invitarles a leer una escritura. Vamos a leer algunas dos. Vamos a leer Marcos, el que nosotros tenemos muy bien conocido, Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el 14 y el 15, por favor. La escritura dice en el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Quiero enfatizar un poquito este versículo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El versículo 15, ahí aparece el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vámonos a Mateo 28, unas páginas anteriores. Mateo 28, vamos a leer el versículo 18 y 19. Leamos desde el versículo 16. San Mateo capítulo 28, versículo 16, 17 y 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todavía hay una escritura más. En Hechos capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Vio? Cuando leyó usted, vio la visión del Señor Jesús ahí. Es una visión grande y esa es la que quiere compartir con nosotros el Señor. Si gustan, se ponen de pie y vamos a orar al Señor. Amado Señor, en esta hora, soy un instrumento en tus manos. Quiero, Señor, que tú me uses a la voluntad tuya. Necesito, Señor del cielo, ese conocimiento que viene de ti para poderlo compartir. Señor, muchos podemos ser edificados con esta palabra, Señor. Salir con una nueva visión, Señor, para hablar a muchos de tu santa palabra. Señor Jesús, te invito, Señor, para que estés conmigo durante estos minutos que voy a estar aquí enseñando tu palabra, Señor. Soy instrumento en tus manos. Ven a mi vida, Señor. Lléname de ti, Señor. Llena mi vida de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano. Yo quisiera hacer algo, nunca lo he hecho, pero quisiera hacerlo en esta noche. Conseguí unas semillas. Podría agarrar unas, solo tómelas en sus manos, por favor. Tome esas semillas en sus manos, una cada uno, y voy a hacer una pregunta. Son todas, son semillas todas. Semillas de diferentes semillas. A los hermanos ahí, algunos que quieran tomar semillas de esas, solo tómenla en sus manos, por favor, y vea. Yo quiero que hablemos, estaba meditando sobre esto, captando la visión que el Señor quiere darnos, captando esa visión. Nosotros tenemos un mensaje que dar, tenemos una palabra que dar, y yo quiero que en esta noche tome esa semilla en su mano, obsérvela. Va a tener unos minutos para que la observe, por favor. Captando la visión. Tome bien esa, vea esa semilla, véala en su mano, véala. Hemos leído el pasaje, id por todo el mundo. Usted ve esa es una visión grande, hermano. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué le parece? Esa es una visión. Ya la perdió la semilla el hermano. Gracias, hermano. Hermanos, es algo maravilloso. Vea esa semilla, por favor, solo véala. Obsérvela. Luego después yo quisiera que usted me dé qué es lo que puede usted observar en eso. Para no traer a nosotros o despertar en nosotros un recargo de conciencia, yo no quiero hacer mención en esto de lo que no hicimos ayer. Lo que no hicimos ayer, incluso lo que no hicimos este día, no lo podemos traer en esta noche. Para no despertar en nosotros un recargo. Imagínese que una persona se murió y usted tuvo la oportunidad de compartirle la palabra del Señor. Usted no puede quedarse con ese recargo de conciencia. Porque ha quedado tal vez un hermano de esa persona, pero que el hermano de esa persona no vaya a ir al infierno. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si una persona, usted tuvo la oportunidad en el bus de hablarle del Señor, y esa persona poco después, usted se bajó en una parada y el bus siguió, y esa persona
de esa parada a la otra, tuvo un accidente y esa persona justo murió. Y usted tuvo la oportunidad de hablarle del Señor y no le habló. Y usted se queda, ¿por qué no le hablé? Entonces usted no puede seguir martirizándose con eso. Pero tenemos, si Dios nos permite, la oportunidad, la próxima oportunidad que tengamos, posiblemente sea el hermano o la hermana de esa persona, que podemos compartirle para que esta persona no vaya a irse a condenación también. Entonces, yo quiero que observe esa semilla. ¿Ya la vio? La hermana Juanita agarró una de aguacate o de palta. De aguacate. Nosotros decimos aguacate. Abocado. Esa semilla, usted puede, ¿qué observa, hermana Juanita, en esa semilla? ¿Se ve grande? Ok. ¿Quién tomó semilla, una semilla de, ¿sabe de qué es esa semilla? Pues ni yo. Es una semilla de, es un peach. Sí. Ese grande, ese peach. Épico. Bueno, bueno, ¿usted qué observa? Bueno. Yeah. Los demás hermanos que han agarrado una semilla, ¿han visto algo en ella? O sea, con visión, pues, con visión, me refiero a ver en visión con eso. ¿Tiene ojito? Gloria a Dios. Vaya. Bueno, cada quien tomó una semilla y si la ha observado, yo quiero que vayamos en una forma de visión. Vimos una palta, un abocado, un aguacate, una semilla. ¿Usted sabe qué significa esa semilla? Esa semilla, si se planta, ¿usted podrá tenerla en su mano toda la carga de abocados después? Será difícil. Cuando ya, si usted se proyecta en una visión, ese es un árbol grande que usted tiene en su mano. Es un árbol grande que usted tiene en su mano. El que tiene un frijol, tiene casi una libra de frijoles en su mano. Una mata. Y así, hermanos, si nosotros nos proyectamos, ahora, veámoslo, cambiémoslo ya. La palabra del Señor, el Señor Jesús es precioso. A mí me encanta cómo el Señor se proyecta. Con esta palabra nosotros, el Señor nos da la orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es como una semilla. O sea, nosotros en esta palabra tenemos, ustedes todos tienen una semilla y esa es vida. Es vida la que usted tiene en su mano, porque eso, o sea, tiene esa semilla mientras, cuando se pone, eso nace y se ve el resultado, se ve un árbol, se ve una planta, se ve algo después, hermanos. Pero mientras no se ponga a trabajar, eso no da, usted no va a ver nada. Eso usted no va a ver absolutamente nada si no lo planta. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos para plantar la palabra de Dios? No, la palabra de Dios, para sembrar la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? Es un corazón. Amén. Un corazón para sembrar esa semilla. El Señor Jesús, ese ejemplo maravilloso, el Señor siempre usó muchos ejemplos de los sembrados. Siempre usó grandes ejemplos. Me recuerdo en El Salvador, nosotros cantábamos himnos siempre en las congregaciones que decían:
Cristo está buscando obreros hoy. ¿Se recuerdan de ese himno? Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? O sea, esos himnos preciosos que nos animaban al evangelismo. Había otro himno que se cantaba y es: sembraré en corazones de mármol. No sé si se recuerdan esos himnos preciosos que nos animaban a salir a la evangelización. Sembraré en corazones de mármol. Hay personas que son duras para sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Pero muchas veces tenemos que insistir, tenemos que tratar de llegar. En Juan 4:35, el Señor Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque están blancos para la mies. Alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque están blancos para la mies. Pero en la parte anterior del versículo dice: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? ¿Cuántas veces nosotros estamos confiados que el tiempo está todavía? Nosotros tenemos tiempo. Y esa es la situación, esa es la cuestión, que muchas veces nosotros decimos: va a haber la próxima oportunidad. Como les ponía el ejemplo, si alguien se sentó a la par del asiento en el bus, dijimos: habrá otra oportunidad para poder hablarle. El Señor le reprochó eso porque le dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero Él les dijo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque están blancos para la mies. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora que nosotros podemos plantar esa semilla en ese corazón de mármol, en ese corazón de piedra, en ese corazón duro, donde tal vez la palabra de Dios nosotros creemos que no va a penetrar. Pero hermanos, ¿cuántas personas han sido ateas? Están ahora en los caminos del Señor. Personas que eran católicas acérrimas han venido a buscar a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántas personas estaban en diferentes religiones, pero Dios las ha levantado de ahí por alguien que sembró la palabra? Es maravilloso. Muchos de nosotros que no hemos logrado a captar esa visión, nos excusamos para testificar y decimos que no están listos todavía para la siega. Y eso es lo que el Señor Jesús en el versículo, en la parte anterior, le reprocha. Todavía no están listos para la siega. O sea, todavía no están listos para recibir al Señor. Hermanos, no podemos excusarnos tras una pregunta así, decir: sí, falta mucho tiempo todavía, porque todavía falta parte de la China roja que no se ha convertido. Es señal de que el evangelio todavía no ha llegado. Hacen falta 20 naciones que todavía no se les ha predicado, o un 20% de la población que no se le ha predicado. Es señal que todavía hay tiempo. Pero hermanos, yo creo que el privilegio que el Señor nos ha concedido a nosotros para evangelizar, yo creo que es lindo. El habernos arrancado de nuestros países de orígenes y habernos traído acá, yo creo que hay un reto grande para nosotros. Hay un reto muy grande que nosotros podemos lograrlo con la ayuda del Señor. Es algo que yo quiero, hermanos, compartir. Yo quiero que veamos con todo nuestro corazón. Yo sé que
como les decía al principio, todos hemos fallado. No hemos logrado eso. Hay hermanos que han estado trabajando y agradezco al Señor. Y yo sé que hay unos hermanos que están trabajando en el evangelismo por ahí y se ha estado viendo. No sé si ustedes han observado, pero se ha visto que hay un evangelismo por ahí y se ha estado viendo, han estado trayendo personas a la iglesia y se han estado convirtiendo, y eso es algo maravilloso, hermano. Es de elogiar personas que están trabajando de esa manera por alcanzar a otros para Cristo. Pero hermanos, si Dios nos concede el día de mañana es el día oportuno para que nosotros podríamos hablarle a alguien de Cristo. Cuando nosotros captemos cuál es verdaderamente el deseo de Jesús cuando nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sabe, hermano, qué importante es ganar a una persona para Cristo? Yo no sé, pero decía al principio, creo que sería un tema tan fácil para todos nosotros. Cuando usted le salva la vida a un niño, este niño, usted le ha salvado de que caiga en drogadicción, de que caiga en alcoholismo, de que caiga en prostitución, de que caiga en un montón de situaciones. Y si usted salva a un padre de familia, usted puede salvar la vida de ese padre de familia, la vida de la esposa de él y la vida de una familia entera. Qué importante es cuando nosotros podemos alcanzar una persona para Cristo. Pero usted podrá decir, hermano, pero yo no tengo las suficientes palabras para convencer a alguien. Yo sé que nadie tenemos las palabras suficientes. Es el Señor Jesucristo quien va a usar nuestras palabras para que cuando hablemos a alguien se van a convertir. La persona va a entender el mensaje de la palabra de Dios. Es maravilloso, hermanos. Vea, es lo que vimos de Marcos 16:15. Ir por todo el mundo. Primero le reprocha su incredulidad. Les dice que por qué, vea qué lindo esto. Marcos en el capítulo 16, en el versículo 15, en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hasta entonces también sale eso, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Les reprocha su incredulidad, porque ellos no habían entendido. Jesús había resucitado ya, pero ellos no habían aceptado, no habían captado que realmente había una visión grande en el Señor Jesucristo. En el versículo 19 de Mateo 28, leímos que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una visión grande. No era un local pequeño, no era una ciudad, no eran 2 ciudades, no era una nación, era el mundo entero. Id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones. Es una visión grande que el Señor tiene. No es una sola nación. O sea, ellos pudieron tomar, los discípulos entendieron. Vamos a verlo después. Veamos en Marcos 16, bueno, ya lo leímos, pero vamos a leer Lucas 9:6. Lucas 9:6, por favor. Lucas capítulo 9, en el versículo 6. Y saliendo,
pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas. No solamente pasaban, note bien, sino anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Las señales en Marcos 16 habla acerca de que y estas señales seguirán, estas señales los seguirán. Y ellos saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando. Era un movimiento, era algo de moverse. Ahora también nosotros veamos en Mateo 28, 31. Hechos 28, 31. Por favor, leamos. Sé que está un poquito caliente, yo estoy aquí con calor. 28, el versículo 31. Capítulo 28, versículo 31. Versículo 31, por favor. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. El mensaje era el Señor Jesucristo. El mensaje era el Señor Jesucristo. Jesús predicó individualmente, o sea, habló como por ejemplo con la samaritana, habló con ella y habló también a las multitudes. La iglesia primitiva de la misma manera, evangelismo personal y evangelismo masivo. ¿Cuántas personas se convertían al Señor cada día? Porque dice que el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Pero quiero que notemos bien, hermanos, que eso cuando dice el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos, era porque la iglesia tenía un movimiento grande. Se estaban moviendo. Iban, dice, de casa en casa. Iban de ciudad en ciudad. Si usted lee el libro de los Hechos, era una iglesia que estaba moviéndose. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros no podemos esperar que las almas nos busquen para que nosotros les hablemos del Señor. Sino nosotros tenemos que hablarles del Señor. Ahora, yo creo que nunca nosotros nos podemos convertir en verdaderamente evangelizadores mientras o hasta que no nos, ¿cómo les podría decir esta palabra? Hasta que nosotros no vengamos y hagamos un reconocimiento y nos podamos bajar de nuestras posiciones tales como nosotros creemos, y yo lo creo, soy hijo de Dios, la palabra de Dios lo dice. ¿Lo creemos? Somos hijos de Dios, y el Señor dice en Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y gloria a Dios por eso. Ahora, pero como hijos de Dios, y también el Señor Jesús nos dijo que somos amigos. Ya no les llamo sino amigos. Ya no les llamo siervos sino amigos. Pero mire qué lindo. Yo quiero llevarles, hermanos, a unos pasajes de las Escrituras. Todavía tengo un poquito de tiempo. Y
Y quiero decirles que no nos podemos nosotros convertir en verdaderos evangelizadores mientras nosotros no nos convirtamos en siervos. Mientras nosotros no nos convirtamos en siervos, nosotros no podemos convertirnos en verdaderos evangelizadores. Y quiero llevarles algunas escrituras. Bueno, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a Levíticos 25, 55. Si alguien, por favor. Levítico 25, 55. Antes de números. Aleluya, gloria a Dios. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Son siervos míos. El Señor da ese testimonio. Vámonos a Hebreos 3:5, por favor. Hasta el otro lado. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, yo quiero, hermanos, y en Hechos 2:18, cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo se va a derramar sobre sus siervos y sobre sus siervas. Entonces, hermanos, yo he sentido del Señor que mientras nosotros verdaderamente no reconozcamos que nosotros tenemos que ser siervos, ustedes saben y sabemos bien qué es ser siervo, aunque realmente a la claridad nosotros no tenemos no tenemos una verdadera experiencia como siervos, no lo sé. La mayoría Dios nos ha bendecido y no hemos crecido en esclavitud. Literal, ¿me entiende? La esclavitud del mundo. Pero el Señor Jesucristo nos sacó, pero no, realmente, hermanos, la esclavitud, los apóstoles sabían, ellos sí sabían perfectamente que era esclavitud. Y yo quiero llevarles a muchos pasajes de las Escrituras, hermanos, para mostrarles que realmente si ellos se convirtieron en verdaderos evangelizadores, se convirtieron en verdaderos hombres que amaban las almas, era porque entendieron. Ellos se despojaron de su posición y vinieron a ser siervos del Señor. Moisés dice que fue siervo, fiel en la casa de Dios, de todo lo que se iba a decir. Como siervo, él cumplió su responsabilidad hasta el final, como siervo. Entonces a nosotros también, mientras nosotros no nos convirtamos verdaderamente a lo que dice Hechos 2:18, que sobre sus siervos y sobre sus siervas el Espíritu Santo iba a venir. Y cuando leímos en en Hechos 1:8, donde dice: y derramaré de mi espíritu y me seréis testigos, y me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Ahora, si sobre sus siervos y sobre sus siervas. Ahora, como decía, nosotros no tenemos una verdadera claridad lo que es verdaderamente una esclavitud. Pero los apóstoles sí vivieron en ese tiempo, hermanos, donde realmente un esclavo era alguien que tenía marcas. Marcas no de haber sido puesto en un lugar especial. Tenía marcas de sufrimiento. Muchos de ellos tenían hasta 3, 4 sellos porque habían tenido varios
dueños. Imagínense que nosotros hubiéramos estado en ese tiempo siendo esclavos. Hubiéramos reconocido verdaderamente lo que es ser esclavo. Tener un arito era porque había pertenecido a un patrón, ya había sido un esclavo. Ahora se lo ponen como decoración y es good, pero también significa todavía esclavitud. Ahora, veamos el apóstol Pablo, hermanos. ¿Han leído lo que era el apóstol Pablo? Bueno, Romanos 1:1. Veamos Romanos 1:1, lo que él dice acerca de él. Cómo él se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiero que por favor veamos la visión. Nosotros no podemos en nuestra posición, no podemos lograr a ver. Porque un esclavo puede lograr a ver cómo verdaderamente se encuentra alguien que esté esclavo por el diablo. Uno que verdaderamente es esclavo, y aquí habla de la esclavitud, de que nosotros somos esclavos o siervos del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se pone como uno de ellos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué lindo, qué maravilloso reconocer eso. Veamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios 9, 19. Vamos a ir ya terminando. La escritura preciosa dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hermanos, un siervo de Jesucristo realmente puede ver y conocer las necesidades. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Había captado la visión él, ¿sí o no? Y él fue llamado, los apóstoles, como nosotros vemos, ellos vieron milagros, señales, prodigios, caminando con el Señor, con el propio Dios, caminando por esas calles de Jerusalén. Y el apóstol Pablo, que luego después, ustedes se recuerdan cómo fue llamado. Un llamado precioso. ¿Cuál fue la primera palabra del recién nacido este? ¿Cuál fue la primera palabra que salió? Si él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él se reconoció, desde ese momento, se reconoció como un esclavo. Si se recuerdan cuando el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que cayó a tierra, sus ojos estaban cegados, pero le dice: ¿quién eres, Señor? Reconoció el señorío. Y esa es una de las primeras evidencias de un apóstol que verdaderamente se había despojado de todo lo que él era. Se había despojado de todo lo que él era y se había convertido en un siervo del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, versículo 1. Vea conmigo también, Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión,
salud. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un hombre de Dios, un hombre que según la historia era un hombre de oración. ¿Y cuál era la razón por la que él oraba tanto? Era porque él era un siervo del Señor Jesucristo. Se consideraba siervo del Señor Jesucristo y podía alzar los ojos y ver que la mies estaba lista. Él podía alzar los ojos y ver que había un gran trabajo que hacer. Y si no lo podía lograr con sus palabras, podía lograrlo orando. Hermanos, muchas veces el trabajo de la evangelización no solamente es hablarle a la persona, sino allá, si ora usted en su cama, no sé si se acostumbra usted a orar ahí por su cama, ahí se caen las lágrimas orando por alguien. Ponga el nombre de alguna persona, hermano. ¿Sabe? Yo he entrado en una necesidad muy grande por mi hijo, que él no está asistiendo a la iglesia. Y lo he puesto en el lugar donde oro. Yo sé que pronto el Señor lo traerá. Porque el Señor oye nuestras oraciones, hermano. El apóstol Pablo dio muchas recomendaciones acerca de de orar por aquellos que no conocen a Cristo. Orar por los misioneros que están detrás de una gran obra, hermanos. Ore por misioneros, hermanos. Ore por aquellos evangelistas que están agonizando por las almas. Hablábamos con el hermano Carlitos hace unos días y él me contaba de que hay un país donde los misioneros están pidiendo no dinero, no ayuda económica en ningún aspecto. Están pidiendo que por favor las iglesias eleven oraciones por ellos. Están siendo perseguidos, están siendo puestos en cárceles, están siendo maltratados en una manera increíble. A los hermanos de las iglesias creo que los están sacando de los países. Hermanos, es un sufrimiento grande y nosotros estamos bien aquí, gloria a Dios, pero tendríamos que estar agonizando juntamente con estos hombres que están llorando por las almas, porque hay países que quieren testificar, hermanos. El apóstol Pedro también dice que él es siervo del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 también. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué versículo más precioso, hermano. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, a través de un trabajo tremendo que se hace por ganar las almas para Cristo. Judas también. Judas habla acerca de la esclavitud. Él dice, vea también por favor ese pasaje, ya estamos terminando. Capítulo 1, versículo 1, que solo un capítulo tiene. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué esperanza, qué maravilloso. El nombre de Jesucristo lo mencionan ellos porque están sumergidos bajo su señorío. Entonces, solamente despojándonos de nuestra posición y humillándonos a ser siervos, es como nosotros podemos lograr esa misión. Aunque para movernos a esa posición es bastante difícil, pero el Señor Jesucristo lo alcanzó, hermanos. El único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7.
Si alguien quiere leerlo, por favor, Filipenses capítulo 2. Y estamos terminando, hermanos. Filipenses capítulo 2, 6 y 7. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que no podríamos tener otro ejemplo más maravilloso. Dios mismo se humilló. Dios no estimó esa posición. Él que creó los cielos y la tierra, Él que creó al hombre, Él que hace ver a los ciegos, el que hace que la tempestad en el mar se detenga, no estimó esa posición. No ha habido ni habrá otro como nuestro Dios. Alguien que se humilló porque nos amó a nosotros. Él porque nos amó tanto a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él con eso mismo, Él no estimó el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en condición de siervo, de hombre, se entregó por nosotros. Hermanos, si el Señor Jesús no se hubiera humillado a ser siervo, ¿cómo cree que hubiera venido a la tierra? Custodiado con una gran cantidad de ejército, porque era el hombre más famoso y no ha habido otro más famoso como nuestro Señor Jesucristo. Dice que su fama se recorría por todas las aldeas. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo vino Obama estos días? Vino custodiado con un carro blindado, pero el Señor Jesucristo vino como siervo. No traía temores a nada. Me gusta esta versión que dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró eso como algo a qué aferrarse. Por lo contrario, dice que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Si el Señor Jesucristo se bajó hasta ser siervo porque nos amó a nosotros, yo creo que el llamado de nosotros para una verdadera evangelización tiene que ser humillarnos a ser siervos del Señor. Bajarnos, si podríamos decirlo, de esa posición, bajarnos del caballo, bajarnos del árbol, bajarnos de cualquier parte donde estamos, bajarnos del trono. Si el Señor lo logró hacer, yo creo que también nosotros podemos, con el deseo de ganar almas para el reino de Dios. Hermanos, el siervo no espera gloria de los hombres. Jesús lo dijo: yo no recibo gloria de los hombres. El siervo no espera ser servido. El Señor Jesús lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por muchos. Yo creo que solamente estando en esa condición es como nosotros verdaderamente podemos reconocer el trabajo que tenemos en nuestras manos. Reconozcamos esa visión que nosotros tenemos, que el Señor Jesucristo nos compartió: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un privilegio grande, hermanos. Si usted no ha tenido la oportunidad, no ha tenido ese privilegio de ver juntamente con usted a alguien
llorando, entregando su vida a Cristo. Procuremos hacerlo, hermanos. Eso es lindo, ver un alma convirtiéndose al Señor con lágrimas. Que usted está orando por esa persona y usted también está derramando lágrimas porque ve que esa persona ha cambiado. Esa persona ha sido transformada. Es maravilloso, hermanos, cuando uno ve a un pecador arrepentirse. Es tan lindo, hermanos. Eso es lo que trae el verdadero gozo de ser cristiano. Procuremos, hermanos. Es lindo traerlos a la iglesia, pero si lo podemos convencer a alguien para que reciba al Señor Jesucristo ahí mismo donde está, eso es maravilloso, hermano. Ver una persona convirtiéndose y que usted se haga esa persona que el Señor usó para salvar a esa persona. Será lindo, hermanos. Procure ganar almas para Cristo. Procuremos todos con la ayuda de Dios a ganar almas para Cristo. Y verá que la felicidad se siente. Serán coronas, serán estrellas para nuestra corona. Dios es maravilloso y nos ha compartido eso y quiere que nosotros logremos también eso, hermanos, ese privilegio de alcanzar al mundo para Cristo. Si no lo podemos hacer de una manera, lo podemos hacer orando. Amén. Podemos orar por las almas. Oremos por alguien, póngalo en su lista de oración todos los días, todos los días, todos los días, y verá que esa persona se va a convertir. Testimonios hay para compartirlo de personas cómo fueron convertidas, pero no tenemos mucho tiempo, pero gracias a Dios, hermanos. Yo espero que la visión haya sido compartida. Usted puede tomarlo y si usted cree que puede ser de bendición, tomémoslo. Y veamos esa, no pudimos ver la carga de avocados en la semilla. No pudimos ver la carga de frijoles o de beans en la parrita. Pero si usted lo ve así, se le queda viendo, ahí hay una mata de muchos frijolitos más. Si usted se le queda viendo a esa semilla, hay una carga grande. Y si nosotros vemos esta palabra y la sembramos, será lindo ver una familia convertida. Eso es lo que el Señor vio. Eso es lo que el Señor. Alcen los ojos y miren. Alcen sus ojos y miren. La cosecha ya está lista. Hay que ir. Hacen falta obreros. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Te alabo y te glorifico, Señor. Cuánto quisiéramos, Señor, poder hacer más y convencer, Señor, a que podamos ser ganadores de almas. Señor del cielo, pero solo tú puedes tocar nuestros corazones y ayudarnos para poder ser esos siervos fieles hasta el final, como Moisés, Pablo hasta el final, Pedro hasta el final, Juan el teólogo hasta el final, Santiago hasta el final. Todos estos hombres que fueron fieles hasta el final, siervos fieles. Y yo sé que estás buscando siervos y siervas hasta el día de hoy, Señor, para derramar de tu Espíritu Santo sobre su vida, Señor, y llenarnos, Señor del cielo, de ese amor y de esa pasión por las almas perdidas, Señor. Trae a nuestros corazones ese ardiente deseo para ganar a esas almas, Señor. En el nombre de Jesús, conviértenos en ganadores de almas, conviértenos en evangelistas, Señor, que podamos evangelizar a nuestro alrededor, donde podamos ir en todos los lugares donde tengamos tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has concedido otro tiempo y en este tiempo que tengamos queremos aprovechar la oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.